Hay silencios que gritan, silencios que pesan más que cualquier palabra. Hay casas que no son hogares, son tumbas, tumbas para los vivos. En las profundidades de la Sierra de Nayarit existió una de esas casas, una casa donde la inocencia fue sacrificada en un altar de locura, donde 3 niños aprendieron a amarse de la forma más prohibida que existe, no como hermanos, sino como esposos. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar hoy no es una leyenda, no es un cuento de terror para asustar en la noche. Es la crónica de un infierno terrenal. Un infierno construido por los mismos que debían proteger, y tolerado por un sistema diseñado para mirar hacia otro lado. Si crees que la indiferencia es el peor de los crímenes, si crees que cada niño merece una voz, suscríbete y acompáñame a desenterrar una verdad que muchos prefirieron ignorar, una verdad que apesta a tierra húmeda y a secretos podridos. Todo comenzó con una maestra, Sofía Ramírez. Tenía 24 años y una fe casi ingenua en el poder de la educación. Llegó a la comunidad de Las Delicias, en Nayarit, con una maleta llena de libros y sueños. Un pueblo pequeño, un puñado de casas perdidas entre el verde, un lugar donde todos se conocían, o eso parecía. A su clase asistían 30 niños, ruidosos, curiosos, vivos, todos excepto 3. Los hermanos Mendoza, Luis, el mayor, de 12 años, Elena, de 10, y Miguel, de 8. Se sentaban juntos al fondo del salón. No hablaban, nunca, ni entre ellos, ni con nadie. Sus ojos eran 2 pozos vacíos, grandes, oscuros, ojos de ancianos en cuerpos de niños. Sofía intentó acercarse. Les ofrecía frutas, les leía cuentos en voz alta. Les preguntaba por sus juegos favoritos. La respuesta era siempre la misma. Un silencio denso. Una mirada que atravesaba las paredes. Una ausencia total. No era timidez. Era otra cosa. Algo que helaba la sangre. Los otros niños los evitaban. Les tenían miedo. Decían que eran raros. Que olían a encerrado. A ropa guardada por años. Sofía notaba los detalles. Sus ropas, aunque limpias, estaban remendadas con una precisión extraña. Sus manos, siempre juntas sobre el pupitre, como si temieran tocar el mundo. Un día, durante el recreo, vio a Luis. Estaba de pie, inmóvil, mirando al sol. Elena estaba detrás de él, peinándole el cabello con los dedos, con una devoción ritual. Miguel estaba arrodillado a sus pies, ajustándole las agujetas de unos zapatos viejos. No era un juego de niños, era una ceremonia, un guión aprendido y repetido hasta el agotamiento. Sofía sintió un escalofrío, Esa tarde, decidió visitar la casa de los Mendoza. Se lo dijo a la directora de la escuela, una mujer mayor, de rostro cansado. «No vayas, Sofía», le advirtió. «Esa gente es extraña. No les gusta la gente de fuera. Son los padres de mis alumnos. Tengo que hablar con ellos». La directora suspiró. «Haz lo que quieras. Pero no digas que no te lo advertí». La casa de los Mendoza estaba al final de un camino de tierra, aislada, rodeada por una cerca de alambre de púas, como una pequeña fortaleza. El aire se sentía más pesado allí, más quieto. Sofía tocó la puerta de madera. El sonido retumbó en el silencio. Esperó. Nadie respondió. Volvió a tocar, más fuerte. «Hola, soy la maestra de la escuela». Escuchó un movimiento dentro, un susurro. La puerta se abrió una rendija. Una mujer la observaba. Era Rosa Mendoza. Su rostro era una máscara sin emociones. Sus ojos, idénticos a los de sus hijos, vacíos. «¿Qué quiere?», Zrenia preguntó.
Su voz era un susurro seco. Buenas tardes, señora. Soy Sofía, la maestra de Luis, Elena y Miguel. La mujer no la invitó a pasar. Se quedó bloqueando la entrada. Solo quería saber cómo están. En la escuela están muy callados. Rosa la miró fijamente. Una mirada que no juzgaba, simplemente registraba. Ellos son así, obedientes, silenciosos. Como deben ser. Pero es importante que socialicen, que jueguen. Ellos no necesitan jugar, la interrumpió Rosa. Tienen sus deberes, su propósito. La puerta comenzó a cerrarse. Espere, dijo Sofía desesperada. ¿Podría hablar con su esposo? Una sombra se movió detrás de Rosa. Un hombre alto y delgado apareció. Ismael Mendoza. Su presencia era imponente. Irradiaba una calma aterradora. Mi esposa ya le dijo Ismael, con una voz suave pero firme. Nuestros hijos están bien. ¿Están cumpliendo el plan? ¿El plan? Zrenia preguntó Sofía, confundida. Ismael sonrió. Fue la sonrisa más terrorífica que Sofía había visto en su vida. No llegaba a sus ojos. El plan de Dios. Para preservar la pureza. La sangre. La puerta se cerró por completo. Sofía se quedó sola frente a la madera vieja. El corazón le latía con fuerza. Sentía un sudor frío en la nuca. Se dio la vuelta y entonces lo vio. En una de las pequeñas ventanas, el rostro de Elena. La niña la miraba. Y por un segundo, solo un segundo, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de un terror mudo, una súplica desesperada. Luego, una mano apareció y la apartó bruscamente de la ventana. La cortina se cerró. Sofía supo en ese instante. Algo monstruoso estaba ocurriendo en esa casa. El silencio no era paz. Era la mordaza del miedo. La música se intensifica, volviéndose más opresiva. Sofía no durmió esa noche. Las imágenes la atormentaban. La ceremonia en el patio. La mirada vacía de Rosa. La sonrisa de Ismael. El rostro de Elena en la ventana. A la mañana siguiente, en la escuela, ideó un plan. Durante la clase de arte, les pidió a los niños que dibujaran a su familia. Quería ver qué plasmaban los Mendoza en el papel. Luis dibujó 3 figuras. Un hombre, una mujer, un niño. Tomados de la mano, dentro de una casa con barrotes en las ventanas. Miguel dibujó lo mismo. Pero Elena dibujó algo diferente. Dibujó 3 figuras pequeñas. Y 2 figuras grandes y sombrías que las observaban desde las esquinas del papel. Como 2 arañas gigantes. Pero fue el detalle en el centro lo que heló a Sofía hasta los huesos. Las 3 figuras pequeñas estaban dentro de un círculo. Un niño y una niña se daban un beso. El niño más pequeño los miraba, llorando. Debajo del dibujo, con una letra temblorosa, había escrito una palabra. Esposos. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tomó el dibujo. Sus manos temblaban. Miró a Elena. La niña tenía la cabeza gacha. Una lágrima solitaria cayó sobre su pupitre. Hizo un pequeño punto oscuro en la madera. Un punto final. Esa tarde, Sofía no fue a casa de los Mendoza. Fue a la comandancia de policía del municipio más cercano. Un edificio pequeño, con olor a humedad y a café rancio. Un oficial con bigote y una camisa sudada la atendió. Buenas tardes, señorita. ¿En qué le podemos servir? Su tono era aburrido, cansado. Sofía le explicó todo. La falta de emoción de los niños, la visita a la casa, la conversación con los padres, el plan, la sangre, la pureza, y finalmente le mostró el dibujo. El oficial lo miró por encima, lo volteó, lo dejó sobre el escritorio y bostezó. Un bostezo largo,
ruidoso, un bostezo que borraba todo el horror del mundo. «Mire, maestra», dijo, rascándose la barriga. «Los Mendoza son gente rara, sí, todo el mundo lo sabe. Pero nunca han dado problemas. Esto no es ser raro, esto es un crimen». «Component placement», exclamó Sofía, su voz temblando de ira y miedo. El oficial se recargó en su silla. La silla crujió. «Un dibujo no es prueba, señorita. Los niños inventan cosas. Tienen mucha imaginación». La niña estaba llorando. «Viven aislados. Hablan de un plan». «Religiosos, señorita. Son muy religiosos. Cada quien con sus creencias, ¿no?». Se levantó. Dio la conversación por terminada. «Mire, si tiene una prueba de verdad, un golpe, una marca, entonces podemos hacer algo. Mientras tanto, son solo cosas de familia, cosas de familia». Esa frase retumbó en la cabeza de Sofía. Un eco infinito. Salió de la comandancia. El sol le quemaba la cara. Se sentía impotente, sola. El sistema no estaba diseñado para buscar. Estaba diseñado para esperar. Para esperar una prueba visible. Un cuerpo roto. Un grito que ya nadie pudiera ignorar. Pero el infierno de los Mendoza era silencioso. Y el silencio no dejaba moretones. Sofía sabía que no podía rendirse. Si la policía no actuaba, buscaría otra vía. El DIFI, el desarrollo integral de la familia. Seguro que ellos entenderían. Su trabajo era proteger a los niños. Tomó un autobús. Viajó 2 horas hasta la capital del estado. Las oficinas del DIF estaban en un edificio gris, impersonal. Un laberinto de pasillos y puertas cerradas. Después de 1 hora de espera en una silla de plástico naranja, la recibió una trabajadora social. Una mujer con gafas y un traje sastre impecable. Su escritorio estaba perfectamente ordenado. Sofía volvió a contar la historia. Con cada palabra, sentía que la urgencia se diluía en el aire acondicionado de la oficina. La trabajadora social escuchaba asintiendo. Tomaba notas en un bloc. Su expresión era neutral, profesional. Cuando Sofía terminó y le mostró el dibujo de Elena, la mujer suspiró. Un suspiro controlado, casi imperceptible. «Entiendo su preocupación, señorita Ramírez. Es usted muy observadora». Le dio una palmada condescendiente en la mano. «Pero nuestro protocolo es muy estricto». Abrió un cajón y sacó un fajo de papeles. «Para iniciar una investigación, necesitamos una denuncia formal. Llene este formulario, el F-117. Anexe una copia de su identificación, comprobante de domicilio y una carta de motivos detallada. Una vez que recibamos todo, se turnará al departamento de evaluación. Ellos tienen un plazo de 90 días hábiles para determinar si el caso procede a una visita domiciliaria. 90 días. Sofía sintió un vértigo. 90 días. En 90 días puede pasar cualquier cosa. Esos niños están en peligro ahora. La mujer la miró por encima de sus gafas. Su mirada era fría, burocrática. «Señorita, tenemos cientos de casos. Hay un procedimiento. Hay que respetar los tiempos». «¿El dibujo no es suficiente?». «Un dibujo es un indicio, no una prueba. Podría ser interpretado de muchas maneras». Recogió el dibujo y lo guardó en un folder. Un folder color manila, idéntico a otros cientos apilados en un archivero. El horror de Elena, clasificado, archivado. Sofía sintió una náusea. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Salió de ese edificio sintiéndose más vacía que nunca. Las paredes de concreto parecían burlarse de ella.
el murmullo de los oficinistas, el sonido de los teclados, el zumbido de la indiferencia organizada. Se sentó en una banca del parque. Lloró, lloró de rabia, de frustración, de miedo por esos niños. Comprendió que estaba sola en esto. El sistema no iba a salvar a los Mendoza. El sistema era parte del muro que los mantenía prisioneros. Para entender la locura, hay que excavar en su origen. El infierno de los Mendoza no nació de la nada. Fue sembrado, cultivado, con paciencia y con una fe retorcida. Ismael Mendoza no siempre fue un monstruo. De joven, fue un seminarista, devoto, inteligente, pero fue expulsado por sus ideas, ideas que la Iglesia consideró herejías. Ismael creía que la humanidad estaba corrupta, que el mundo exterior era un veneno, que la única salvación era el aislamiento total y la purificación de la sangre. Creó su propia religión. Una mezcla de pasajes bíblicos malinterpretados y delirios de grandeza. Se veía a sí mismo como un nuevo Noé, construyendo un arca no de madera, sino de carne y hueso, su propia familia. Conoció a Rosa en un grupo de oración. Ella era una mujer sumisa, perdida, buscando un propósito. Ismael se lo dio. La convirtió en su primera discípula. Le lavó el cerebro con sus sermones sobre el fin del mundo, sobre la necesidad de crear una nueva estirpe, pura, incontaminada. Se casaron. Se mudaron a la sierra de Nayarit, lejos de todo, lejos de la infección. Construyeron esa casa con sus propias manos y la rodearon con una cerca para que nada impuro entrara y nada puro saliera. Tuvieron su primer hijo, Luis. Ismael lo vio como el Adán de su nuevo mundo. Luego vino Elena, su Eva, y finalmente Miguel, el guardián. Desde que nacieron, les enseñó su evangelio de mente. El mundo de afuera es pecado. La familia es el único refugio. Nuestra sangre es sagrada. No debe mezclarse. Cuando los niños llegaron a la pubertad, Ismael y Rosa iniciaron la siguiente fase de su plan. Una noche, reunieron a los tres en la sala. La única luz era una vela. Ismael abrió una vieja Biblia. Ha llegado el momento, dijo. Luis, tú eres el esposo. Elena, tú eres la esposa. Los niños se miraron confundidos. Ustedes se unirán para continuar nuestra línea sagrada. Y tú, Miguel, dijo mirando al más pequeño. Tú serás el protector de su unión, el sacerdote de este hogar. Rosa tomó las manos de Luis y Elena. Las unió. Yo los declaro marido y mujer, ante Dios y ante nosotros, sus creadores. No hubo fiesta. No hubo alegría. Solo el peso de un mandamiento terrible. Los niños no entendían, pero habían aprendido una ley la fundamental en esa casa. La obediencia era supervivencia. La pregunta era un pecado. Así que obedecieron. Fueron obligados a dormir en la misma cama, a comportarse como un matrimonio, bajo la mirada vigilante de sus padres y de su hermano pequeño. El incesto no fue un acto de pasión, fue un ritual, frío, mecánico, una tarea más en su lista de deberes, como limpiar la casa o alimentar a las gallinas. Les robaron la infancia, les robaron la hermandad, les robaron el concepto del amor y lo reemplazaron con una abominación, un secreto que los consumía por dentro. Un silencio que se hizo más y más profundo, hasta que sus ojos se vaciaron y sus almas se apagaron. La escuela era el único escape, pero incluso allí cargaban con el peso de su jaula invisible. No sabían cómo hablar con otros niños, no sabían cómo jugar, solo sabían cómo obedecer el plan y esperar un final que nunca llegaba. Sofía no se rindió, se obsesionó. Pasaba las noches investigando.
leyendo sobre abuso sectario, sobre trauma complejo, sobre los efectos del aislamiento extremo. Cada página que leía era un espejo del horror de los Mendoza. Comprendió que no podía luchar contra el sistema. El sistema era un monstruo demasiado grande, demasiado lento, demasiado indiferente. Tenía que encontrar una grieta en el muro, una forma de exponer la verdad que nadie pudiera ignorar. Siguió yendo a la escuela todos los días. Siguió mirando a Luis, a Elena, a Miguel, intentando transmitirles con la mirada un mensaje: no están solos, estoy aquí, veo su dolor. Un día, durante la clase, mientras los niños trabajaban en silencio, Elena levantó la mano. Fue la primera vez. Toda la clase se quedó en silencio. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Sí, Elena?, Zrenia preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Elena no habló. Simplemente le extendió un pequeño papel doblado. Sofía se acercó. Lo tomó. Sus dedos rozaron los de la niña. Estaban fríos como el hielo. Esperó a que terminara la clase. Cuando todos los niños se fueron, abrió el papel. Era otro dibujo. Un dibujo simple, una jaula. Y dentro de la jaula, un pájaro cantando. Afuera de la jaula, una llave. Debajo, una sola palabra: ayuda. Esa palabra fue como una descarga eléctrica. Era la prueba que necesitaba, no para el sistema, sino para su propia conciencia. Ya no había duda. Ya no había vuelta atrás. Sofía sabía que tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. Recordó a un viejo amigo de la universidad, Javier. Ahora era periodista en un diario de circulación nacional, un periodista de los de antes, incorruptible, testarudo, de los que olfatean una buena historia a kilómetros, y no la sueltan. Esa noche lo llamó, le contó todo, desde el principio.